Los retos pendientes en cuanto al tratamiento de enfermedades lisosomales pasan por identificar con premura a los pacientes para así ofrecer un tratamiento a tiempo con perspectivas buenas. En un encuentro organizado por segundo año consecutivo por Sanofi Genzyme se trataron los desafíos en cuanto a tratamientos e innovación de estas enfermedades que se enmarcan dentro de las raras. El neurólogo Jordi Díaz ofreció una perspectiva sobre los diagnósticos y tratamientos de los pacientes con estas enfermedades y durante su presentación abordó las opciones terapéuticas que tienen estas patologías. Bueno, estamos en un momento muy interesante, porque estamos empezando a aplicar el cribado neonatal en enfermedades lisosomales, no desgraciadamente en nuestro país, pero sí en otros países, y la experiencia que tenemos es bastante positiva. Es decir, estamos delante de una situación en la cual podemos diagnosticar a pacientes en fases preclínicas, es decir, antes de que tengan ningún síntoma, y en aquellos casos donde podemos tener enfermedades que debutan en la infancia y que pueden ser potencialmente graves, estamos pudiendo aplicar tratamientos que mejoran claramente la esperanza de vida de los pacientes. Díaz subrayó que existen aproximaciones muy diversas para el problema de acúmulo de substrato en las patologías lisosomales y remarcó que las terapias basadas en la sustitución enzimática siguen siendo la primera opción en la mayoría de las enfermedades. Por otro lado, apostó por una mayor inclusión de la prueba del talón y explicó que la terapia génica empieza a ser una realidad cercana, pero con desafíos como el control de la respuesta inmune contra el virus, la mejora de la colonización tisular por parte del virus y la minimización de los efectos secundarios. Por ejemplo, estamos en algunos países asiáticos, por ejemplo, Taiwán es uno de los países que tiene la iniciativa, y luego Estados Unidos, por ejemplo, han empezado en algunos estados con este tipo de cribado. El hecho es que no es especialmente difícil, es simplemente nosotros sabes que el estudio del talón lo hacemos en España para algunas enfermedades, sería simplemente ampliarlo. Evidentemente esto tiene un presupuesto determinado. Y hay alguna problemática, es decir, no todo es tan sencillo. Cuando tú haces el estudio del talón tienes que saber que puedes tener casos en los que no esté muy claro que tenga la enfermedad o no, lo cual implica tener que hacer un seguimiento clínico. No tenemos todavía unas guías prácticas clínicas que nos digan qué pruebas hay que hacer a los pacientes, eso nos implica que en algunos casos puede ser complicado. El experto también remarcó la importancia de la investigación y de mantener líneas de trabajo comunes. Necesitamos redes. En estos momentos estas enfermedades son enfermedades muy raras en las que algunas veces los médicos que trabajamos en ellas nos encontramos como islotes aislados completamente del mundo porque somos los únicos que tenemos interés. El hecho de poder tener redes de trabajo, compartir experiencias, compartir proyectos y poder empezar a trabajar en grupos siempre es importante. La enfermedad de Fabry, una de las más conocidas dentro de las lisosomales y la única que afecta al riñón, también tuvo protagonismo durante este simposio. El jefe de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, Alberto Ortiz, orientó sus ponencias alrededor de la dosis. La enfermedad de Fabry tiene un tratamiento que es reemplazar el enzima que falta, se administra por vía intravenosa, y un tema que está muy debatido es el de la dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis ideal, la óptima, para mejorar el tratamiento de la enfermedad de Fabry? Y en ese sentido ha habido publicaciones recientes que sugieren que, independientemente de que haya que individualizar la dosis, hay muchos pacientes que se benefician de las dosis más altas que se pueden administrar según las dosis autorizadas por las autoridades sanitarias. Hay que individualizar la dosis, el otro aspecto que se está trabajando es cómo podemos individualizar la dosis, ¿no? Ortiz también habló de la acumulación del ISO-GB3 en pacientes con Fabry. Tiene una característica que es que está elevado en todos los pacientes con enfermedad de Fabry. Los que había anteriores es uno de los glicolípidos que se acumulan, pero se conocían otros. Sin embargo, en los otros los niveles de elevación en la enfermedad de Fabry eran parcialmente superponibles a lo de la población general. Sin embargo, el ISO-GB3 está elevado en la enfermedad de Fabry en todos los pacientes con enfermedad de Fabry, desde luego en todos los varones y en la mayor parte de las mujeres, y luego tiene otra peculiaridad, que es patogénico. Es una de las moléculas que causa daño de los tejidos. O sea, no solo es que se acumule y nos permite medirlo y saber cómo vamos en el tratamiento, sino que daña los tejidos. Es uno de los responsables de que haya daño del riñón, del corazón y del cerebro. A lo largo de 2 días, los ponentes recorrieron los avances en este tipo de enfermedades, la importancia de los cribados, las mucopolisacaridosas y las diferentes implicaciones en la investigación de las enfermedades raras en nuestro país.
La verdad es que los médicos internistas no vemos muchos pacientes con enfermedades con mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son un tipo especial de enfermedades que fundamentalmente son diagnosticadas por el pediatra. Lo que sí que es importante desde el punto de vista de medicina interna es que el internista es el médico que va a recibir cuando estos pacientes sobreviven y responden a los tratamientos, cuando tienen ya los 16 años, cuando tienen una mayoría que permite, si se cumple una serie de condiciones determinadas, el pasar al médico de adulto, el que sean valorados y evaluados y seguidos por parte del médico y especialista en medicina interna, que es el médico que evalúa y que valora y que trata desde un punto de vista general en el hospital, porque también hay que colaborar con el médico de atención primaria a este tipo de pacientes que tienen muchísimos problemas en todos los aspectos de su vida. Además, el internista defendió el papel de estos profesionales para el abordaje de estas patologías. Manejamos muy poquita tecnología, manejamos sobre todo los 5 sentidos y sobre todo utilizamos mucho la inteligencia y nos gusta mucho tocar a los pacientes, que es una cosa que se está perdiendo últimamente en los hospitales. El simposium también abordó la enfermedad de Gaucher y, como explicó el especialista Jesús Villarrubia, las novedades más importantes del Congreso en esta patología han sido orientadas hacia el tratamiento oral. Yo creo que las novedades más significativas que ha habido en el Congreso han ido orientadas sobre todo al tratamiento oral. El tratamiento oral del Gaucher, que ha sido recientemente aprobado en España este mismo año y que va a revolucionar el tratamiento de las enfermedades lisosomales, porque va a ser el primer enfermedad lisosomal que se va a poder tratar con un tratamiento oral. Pues la verdad que el ensayo ha sido buenísimo, han sido ensayos ya 4 años con una experiencia muy buena y bueno, seleccionando pacientes prácticamente no hay diferencia en estos 4 años de los tratamientos anteriores con la enzima, que es un tratamiento intravenoso, con lo cual yo creo que esa ha sido una de las grandes aportaciones que ha habido en el tipo 1 de enfermedad de Gaucher, que es el que más. En el tipo 3, que es una más... Hay tres tipos. El tipo 3, que tiene afectación neurológica, se da en niños y es más complicado. Y se ha hecho más hincapié en la identificación de esta patología, porque es una patología que no está tan bien establecida como los tipos 1 y se empiezan a hacer los primeros ensayos en tratamientos más experimentales, pero en eso todavía estamos un poquito más retrasados. En el tipo 1, cuando los coges a tiempo y los tratas a tiempo, la supervivencia es casi igual que la población normal. Los tipo 3 son más complicados, tienen afectación neurológica y tienen peor pronóstico. En estos 2 días también se planteó redefinir los biomarcadores para identificar estereotipos que permitan llegar y mejorar el diagnóstico de este tipo de patologías. Los expertos también coincidieron en que este tipo de enfermedades no son raras, sino escondidas, y apostaron por introducir mayor flexibilidad y poner apellido a la enfermedad, es decir, encontrar las diferencias del funcionamiento individual y las correlaciones entre genotipos y fenotipos. Bueno, Sanofi Genzyme siempre ha sido una compañía muy puntera en el ámbito de las enfermedades raras y sobre todo en el ámbito de las enfermedades de depósito lisosomal. Y ya llevamos 2 años haciendo una apuesta firme por transmitir a la comunidad científica cuáles son las novedades y la innovación en el ámbito de este tipo de enfermedades, y donde se presentan todo este tipo de innovaciones es en el Congreso de San Diego, en el World, y bueno, pues lo que hacemos es transmitir y replicar lo que se dice allí, aquí en el ámbito local. La jornada también contó con una mesa con la visión del paciente y el cuidador con la experiencia personal de 3 mujeres afectadas por la enfermedad, bien en ellas mismas o en familiares cercanos. Este encuentro ha servido como un resumen del World Symposium de Enfermedades Lisosomales, celebrado en febrero en San Diego, un foro internacional de referencia en el que se presentan las últimas novedades en ciencia e investigación translacional y ensayos clínicos en estas patologías, en el que se presentaron más de 350 póster y afianza la apuesta de Sanofi Genzyme por innovar y presentar a los sanitarios españoles las cuestiones más relevantes de la materia.